identidad, esa es mi identidad. Yo soy su hijo por toda la eternidad. Dios es mi papá, Dios es mi papá. Yo soy su hijo por toda la eternidad. Esa es mi identidad, esa es mi identidad. Yo soy su hijo por toda la eternidad, por toda la eternidad. Y yo soy su hijo por toda la eternidad. Padre, estamos parados en esta hora en la fe de Jesús. Estamos fundamentados en la revelación de ese pacto, esa relación paternal, el acceso a tu corazón y tu acceso al nuestro. Señor, fundamentados en esa unión para siempre y eterna que es a través de Jesús y que el Espíritu Santo lo va revelando a medida que tenemos comunión, nos hace comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios, en donde estamos arraigados, el cual crece en todas las direcciones y el cual nos hace saber que tú das más abundantemente lo que podemos llegar a pedir o entender por tu poder que opera a través de nosotros y nos haces entender muy bien en tu amor que te agrada fluir con nosotros y nosotros contigo, hacer las cosas en nuestras vidas y también a través de nosotros. Y creo que es una de las realidades del reino más satisfactorias porque todo ser humano necesita afianzarse en su identidad. Todo ser humano necesita saber quién es, saber de dónde viene, hacia dónde va, y esa identidad la tenemos afirmada en Cristo. Y es abrir la mente, renovar la mente para comprender que esa es mi herencia, que el cielo ya no está lejos, está cerca, que el reino no está afuera, está adentro, que tengo comunión todo el tiempo, que puedo tener intimidad, cerrar la puerta, de que puedo volcar mi corazón en adoración, en alabanzas, que puedo pedir con confianza, que puedo recibir, que puedo dar, que puedo ofrecer y también me pueden dar, que tu presencia es para siempre, que con tu presencia, Señor, cruzamos todos los tiempos y las temporadas de la vida. Es tu presencia lo más hermoso, como dice el Salmo: en el cielo te tengo a ti y en la tierra nada deseo, solo tu presencia. Y oro que más y más corazones se compacten a esa pasión de la intimidad, a ser guardados bajo tu manto, tener la seguridad de la intimidad con tu presencia, con el Espíritu Santo que de adentro de nosotros habla también y también nos habla por fuera. Una compañía fiel y para siempre. Oro que esa manera de pensar modele en el corazón de todos los que estamos y los que ven, para que la profundidad de la intimidad sea más grande y las raíces crezcan tanto en profundidad que alcancen esa fuente de agua que está reservada para los que van más profundo, a los que van más profundo, a los que no quieren una vida superficial, sino una vida de profundidad.
y el agua nunca le faltará al que busca la profundidad, al que busca la profundidad contigo. Señor, sella esta noche, este tiempo, séllalo a fuego en el corazón. Séllalo a fuego. No es un momento, sino que sea, Señor amado, una revelación en cada corazón. Te doy gracias, te doy la gloria y te doy la honra para siempre, Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor y glorifica su nombre. Nombre sobre todo nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos a los que ven, pueden tomar asiento. La intimidad, el principio de la intimidad y el altar es uno de los principios del reino y de la fe. Fueron uno de los primeros que me abrazaron. Fueron uno de los primeros que lograron despertar en mí pasión. Cuando se me enseñó que podía levantar un altar a Dios, podía consagrar una parte de mi casa como un lugar para buscar a Dios a solas. Y ese siempre ha sido mi habitación. Por un tiempo la compartía con mi hermana hasta que se casó y salió. Y ahora la tengo, ya hace tiempo la tengo para mí. Y bueno, de pronto la tendré que compartir de nuevo, pero en otra temporada. Pero la intimidad y el altar fueron dos principios del reino que a mí me abrazaron en el 2015 y me apasionaron porque me enseñaron que yo, un hombre, podía, si tenía fe, orar a Dios a solas y que Dios me hablaría. Y así entré con expectativa. Y así fue la petición que le hice a Dios, que me hablara, que quería estar con Él. Y así fue como Dios levantó a través de esa fe y esa confianza por esas enseñanzas que oí, un cuartel, una embajada de su reino para poder hablar, para poder orar, para poder ser usado en momentos a solas. Hay cosas que siempre quedarán a solas con Dios, pero que yo tengo guardado en mi corazón de momentos donde Dios en la intimidad me ha usado para orar por cosas que han quedado en la intimidad y que han salido como saetas hacia personas o hacia lugares o hacia situaciones que en esa intimidad Dios me guiaba a orar por alguien o por algo y enviábamos saeta de Dios a esas cosas y por ahí uno oía después qué pasó y esto y lo otro y uno guardado el anonimato. Sí, tenés que decir, fui yo, porque nunca es uno, siempre hay más que están colaborando en eso. Por tanto, uno sea obediente. Cuando Elías estaba así, Dios le dijo, mira que hay 7.000 que yo tengo reservados. No sos el único que estás queriendo agradarme y adorarme. Hay 7.000 que yo también tengo en eso. A veces uno ora, está sintonizado con Dios, hace caso a Dios, declara una palabra, pasa un milagro. Y el grave error del orgullo es creer que fue uno, cuando por ahí uno sumó a los que ya otros estaban orando y ministrando, y bueno, justo le tocó a uno ser el final, el que después de esa oración pasa el milagro, o después de esa oración pasa lo que pasa. Y yo siempre creo, porque así la Escritura me lo muestra, que los milagros suceden en un instante, pero hay una historia de años detrás de cada milagro, de cosas que fueron pasando. Por eso cuando los milagros pasan, las sanidades pasan, los que pasan milagrosos de Dios, hay que entender que no fue uno, sino que hubo más que colaborar. Colaboraron en las personas, en no hacerle que decaigan sus brazos, que no decaiga su fe, que continúe congregando, que continúe golpeando la puerta, que siga confiando en Dios. Y esos son colaboradores, que a uno por ahí le tocó decir la palabra, pero hay colaboradores, gente
como los amigos del paralítico, que lo llevaron hasta el milagro, que lo hicieron que su fe no caiga, que su amor no caiga, que la esperanza no caiga. Y cuando vos estás en la intimidad y sos abrazado, cuando digo sos abrazado, estoy diciendo que no queda en algo que se te enseñó, no queda en algo que lo escuchaste, ni siquiera queda en algo que, bueno, sentiste algo emocional. Algo que te abraza quiere decir que se te vuelve revelación adentro, se te vuelve un pilar de tu vida. Que pueden que nunca más prediquen del altar, pero en vos ya eso es altar para siempre. Y eso es un principio que te abrazó o te dejaste abrazar por él. Y cuando estás abrazado por un principio de Dios, es como una construcción. Es una columna que te da seguridad que de ahí para arriba puedes hacer las cosas. Cuando hay columnas, cuando hay fundamento y hay columnas, el constructor sabe que puede con confianza levantar porque hay quien lo sostenga. Cuando uno está abrazado por un principio de Dios revelado adentro, que lo ama, que se apasiona, uno dice, yo en esto puedo edificar, yo en esto puedo levantar y hay un sostén que no se me va a caer, no voy a pasar vergüenza. Mucha gente, ¿por qué pasa vergüenza? ¿Por qué siempre vos le decís, ¿por qué no te animás? Y vergüenza, y vergüenza, y la respuesta es siempre vergüenza. ¿Por qué tienen vergüenza? Porque no se dejan abrazar por los principios, entonces desconfían, y si lo hago y se cae y paso vergüenza, y si intento hacerlo y no lo termino y paso vergüenza. Y yo te diría, y abraza un principio, y cuando estés abrazado en un principio, el fundamento, dijo Pablo, es Cristo, o sea que el fundamento siempre lo vas a tener en la escritura, que es Cristo, nadie lo cambia, nadie lo reemplaza, el fundamento, esa piedra fundamental que va a sostener todo lo demás. Pero si vos te abrazás por un principio, que son las columnas, que nacen del fundamento, pues estas columnas que usted ve acá, nacen del fundamento que no vemos por debajo y hay mucha profundidad abajo para un fundamento. Uno que está viendo construcción ve cómo del fundamento nacen las columnas. Y un principio del reino de Dios nacen de Cristo, del fundamento. Fundamento siempre vas a tener. Encima es lo más caro. Así que imagínate cómo Dios te permite empezar a construir. Lo más caro ya te lo pagó, que es el fundamento. Es lo más caro, que es lo más, lleva más tiempo. Ya está pagado, ya está hecho. Las columnas te las dio. Lo que vos tenés que hacer es abrazarte por eso y construir, edificar. Y tenés confianza. A veces uno pregunta, si podemos apagar el aire acá, bueno, estoy cocinando. Si uno pregunta, ¿por qué tenés confianza en decirlo de esa manera? ¿Por qué tenés confianza en emprender de esa manera? ¿Por qué tenés confianza en ir en esa dirección de esa manera? Porque hay un principio que me abrazó. Estoy en una columna del reino. Cristo es mi fundamento, por lo tanto estoy en base sólida. Tengo confianza que lo que edifique va a ser sostenido, no va a caer. Y eso me anima a caminar. ¿Y cómo sabes tanto? Y porque, ¿de dónde salió eso? De la escritura. Pero sí está escrito, pero ¿por qué confías tanto? Si mucha gente ha leído ese texto, mucha gente lee esos pasajes bíblicos y no están como vos, tan determinados. Porque no es solo leerlo, es revelación. Es cuando eso se te vuelve parte, se te conecta al corazón, quedás ligado. Entonces vos decís, entendés qué tenés que hacer y lo haces. Por eso mucha gente va a leer muchas veces textos bíblicos, pero cuando no tienen intimidad no saben lo que es la revelación. El único lugar, el único ambiente propicio para que algo escrito en la Biblia se vuelva revelación en el corazón del que lee es la intimidad. Sin intimidad la gente sigue siendo cerrada, sigue siendo terca, sigue siendo testaruda, solo tiene información. Y lo peligroso de la información de alguien cerrado es que siempre es para contradecir y para pelear, siempre es para controversia, siempre es para desacreditar. Porque solamente tienen lo que llama el griego logo, la escritura. El logo, lo que está escrito sobre el papel. Y la interpretación que le pueden dar es la que
según el corazón que tenga. Pero cuando se vuelve revelación en la palabra, revelación, la palabra griega apocalipsis, uno dice, el libro final de la Biblia. Sí, pero significa apocalipsis, revelación. Cuando se te abre, cuando hay una conexión con lo eterno. Y también una palabra importante es una palabra griega llamada rema, que usted la habrá oído. Rema, esa palabra griega significa que es una palabra que se derrama al corazón. Básicamente sería que esa palabra te unge para hacerlo. Es como si vos sacaras esa porción de aceite que hay ahí y te ungen para hacerlo. Hoy los ungimientos lamentablemente se ha vuelto, no todos obviamente, pero algunos a veces uno se da cuenta, percibe. Los ungimientos solamente se ha hecho como un evento de algún aniversario o de algún congreso y bueno, vamos a ungir y tal y vamos a levantar de tal y tal. Ungen por dones o talentos, pero no están ungiendo por propósito y no están ungiendo con los principios que la Biblia pide. Primero, ser lleno del Espíritu Santo. Eso va a garantizar un carácter moldeable para ser dirigido, porque si están llenos del Espíritu Santo, son gente que se la puede dirigir sin que se anden enojando, ofendiendo y molestando. Y segundo, de buen testimonio entre la gente, para que cuando son levantados no se genere un pleito al decir cómo tal persona, si tiene un mal testimonio en el barrio, en la casa, boca sucia, mentiroso, le debe a todo el mundo, falta al trabajo, mató a todos los parientes para no ir, rebelde a los padres. Entonces, para que no se encuentre un momento santo de ungimiento ensuciado por eso, el requisito es bien claro cuando se levanta en la Biblia. Lleno del Espíritu Santo, que eso garantiza que puedan ser dirigidos, porque van a estar en un estado moldeables, van a estar en un estado servicial. Sí, van a ser humanos todavía, no que van a ser robots, pero van a tomarlo distinto como lo tomaría alguien cerrado. Y otra cosa, buen testimonio, donde se comprueba que el Espíritu Santo gobierna sus corazones y se dominan en cosas y cosas se apartan y cosas ya no comparten y son ejemplos y demás. Porque el ungimiento cuando viene es que sos habilitado. El ungimiento es, el cielo va a respaldar esto. El cielo va a respaldar esto en vos, porque sos el que tenés el aceite, no en nadie, no en otro más. Otro más, si no tiene el aceite, el cielo no lo va a respaldar, aunque quieran hacer lo mismo. El cielo va a respaldar al que tiene el aceite fresco. Por algún momento los salmistas o los profetas y demás buscaban ese aceite fresco, porque el aceite lo que tiene algo es que si vos lo dejás mucho tiempo y no tenés un cuidado sobre él, se evapora con el aire. Y ya no estás ungido, estabas ungido. Pero cuando la unción viene sobre alguien, tenemos que entender esto, que el verbo de Dios es presente. Lo que Dios otorga a alguien sale de Dios, que Él tiene un verbo presente. Él no tiene un verbo pasado. Él no tiene un verbo futuro. Él es presente en todos los tiempos. En todos los tiempos. Él siempre es presente y lo que Él da es presente. Por eso cuando Él unge a alguien, el propósito de Dios es que Él esté ungido siempre. Pero eso tendrá que ver cómo cuida el aceite, cómo valora ese aceite y cómo honra el aceite que hay. ¿Y cómo lo hago, pastor? La intimidad, la cultura de la intimidad siempre te hará tener un corazón que valora eso. Siempre, sí, vas a tener cosas humanas, sí, va a haber momentos donde vas a errar y vas a sentirte mal y sí, te va a pasar, nos pasa y nos va a pasar. El tema está en que la cultura de la intimidad te ha revelado a Jesús para que no alimentes un comportamiento de culpa y tampoco tengas un comportamiento de libertinaje o liviandad,
sino que si pecaste, te arrepentí, la sangre te limpia y te levanta otra vez, y no estás en una mentalidad de culpa ni tampoco una mentalidad de libertinaje. Lo hago, total, después pido perdón y ya estoy libre. Por eso la cultura de la intimidad te da ese equilibrio ante tu humanidad, de cómo Dios trata al pecador, cómo Dios trata a un hijo, cómo Dios trata a un siervo, cómo Dios trata a un ministro, cómo Dios se relaciona. La intimidad te lo enseña. Porque hay cosas que son tan importantes que no se pueden hablar a voz en cuello. Hay cosas que se hablan en lo íntimo, cosas muy importantes que se hablan a solas. Porque en la intimidad Dios te está diciendo algo. Yo no estoy generalizando y tampoco le estoy hablando a cualquiera. Te estoy hablando específicamente a vos. Ese lenguaje de Dios, hablándote personalmente, no generalizando con nadie, ni tampoco hablando al azar, sino a vos directamente. Te adiestra el oído para cuando estás en un momento de comunidad y se está ministrando, vos aprendés a captar cuál es lo tuyo en ese mensaje. Decís, acá Dios a mí me está hablando. Acá hay momentos que Dios está hablándonos a todos, y acá a mí me está hablando específicamente. Por eso uno también responde si hay un llamado en el mensaje. Porque otros pues se pueden a ver si es para ellos. Eso tiene que ver con falta de intimidad. La intimidad, básicamente, hace que dos se vuelvan uno. Y aunque en la matemática parecería una resta, si había dos y hay uno, perdimos. No. En lo que es de Dios, en el reino de Dios, cuando había dos y ahora hay uno, por la intimidad, por la unidad, se multiplicaron. Y aunque parece lo contrario, pasó eso. Se acaban de multiplicar. Si se lo entendieron. En la matemática natural, que disminuya un número es pérdida. Se perdió algo. En Dios, en el principio de la intimidad, cuando hay dos personas que logran ahora ser una, es ganancia, es multiplicación. ¿Por qué? Porque eran dos individuos que no estaban en acuerdo, pensaban diferentes y demás cosas. Eso es en el reino de Dios pérdida, el desacuerdo, la desunión. Ese es la pérdida en el reino de Dios. Para el reino es perder que la gente esté en desacuerdo y en desunión en la familia de Dios. Pero cuando se unen, el reino de Dios lo ve ganancia, porque significa que ahora van a multiplicar lo que hay de Dios. Por eso la Biblia registra en el libro de Hechos capítulo 2, te registra primero un número natural, te dice 120, ¿sí? 120 personas, individuos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, también te cuenta un número espiritual, te dice estaban juntos y unidos. 120 lograron converger. ¿Qué significa? Todos se unieron en un mismo punto. Recibí la promesa del Espíritu. Y a todos, ¿y cómo estoy seguro que todos? Porque a todos, dice la Biblia, los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas, y a todos. Si uno no hubiera estado conectado, la Biblia hubiera dicho, y 119 fueron llenos. O si 10 no hubieran estado, la Biblia te hubiera dicho, honestamente la Biblia te hubiera dicho, y 110 lo hicieron. O si muchos no hubieran estado conectados, la Biblia te hubiera dicho, y los 12 solamente fueron llenos. Pero dice 120, los que estaban, lograron en la intimidad unirse. Fueron como una sola persona, 120. Y el Espíritu Santo vino. Muchos dicen que se cumplió lo escrito en el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. La armonía es la unidad. Es como el buen óleo que desciende de la cabeza. Entonces explican que es como el Salmo 133. Lograron la unidad y la unidad agradó a Dios, y lo que hizo Dios fue enviar su Espíritu.
porque ellos son tres y convergen en uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres y convergen en uno. Y Dios ama e hizo nacer del fundamento de Cristo el principio de unidad en su familia. Cuando están juntos, no importa la cantidad, cuando logran ser uno, la unción del Espíritu Santo se multiplica. ¿Por qué? Es muy fácil entender. Este es el recipiente. Esta es la unidad que Dios quiere, uno. Vamos a imaginar que hay 200 recipientes más pequeños alrededor de esto. Cada recipiente tiene su medida de aceite, que van todos convergiendo acá, porque esta es la unidad. Entonces, si hay 200, meto el primero, ¿cuánto me queda? Problema matemático de segundo año. Si tengo 200 frascos y uso uno, ¿cuánto me quedan? Algunos están haciendo regla de 3 y dividiendo. Claro, 199, ¿no? Y así vamos. Si uso 10, me quedan 190. O sea, matemáticas me están diciendo que voy perdiendo a medida que voy metiendo, que ya tengo menos, que se me está disminuyendo la cantidad. Eso a la vista humana. A la vista de Dios se está multiplicando adentro. Los que están fuera, los que no tienen intimidad, dicen, mira todo lo que perdieron, mira, ya no tienen más, hay 200 frascos vacíos. Y Dios dice, miren adentro, se multiplicó el aceite. Hay 200 medidas que se hicieron una. Vamos a suponer que cada frasco era 1 litro. Hay 200 litros de aceite. La gente siempre ve frascos. La gente le gusta ver prosperidad en cantidad, sin usarse. Pero Dios está viendo la utilidad. Dice, había 200 frascos que no hacían nada, pero ahora hay 200 litros que pueden hacer algo. Y todos se unieron acá. Entonces no importa cuánta cantidad de gente haya, si no estamos unidos, hay escasez de aceite. A Dios no le impresiona que vos seas un frasco con aceite o yo sea uno y ese aceite no se esté usando para multiplicar su reino. Dios dice, para mí me sirve cuando ya no son frascos de aceite, sino que son aceites para usar. Es bueno recibir, excelente. Es bueno conservar, fundamental. Pero es mejor unirse para que se use. Si yo le he repartido los 200 frascos de aceite, hubiera tocado solamente a personas individuales, pequeñas porciones. Pero si deposito todos los litros acá, puedo garantizar una multiplicación más de lo que hubiera sido solo frascos individuales a gente. Esa es la mentalidad del reino. Quiero que te unas. La intimidad te hace unirte. La intimidad te hace saber qué hacer con lo que tenés. Por eso el funcionamiento solitario no es algo que nace de la intimidad o del reino de Dios. El aceite funciona en unidad. Por eso sujeción. Por eso rendir cuentas. Por eso ser enseñado por alguien, educado por alguien. Es lo que te enseña. A darle valor a esa unción. Y a multiplicarse. Sin esos principios. Sin esos principios no pasa. Alguien tuvo aceite y se le evaporó. Y qué triste decir, qué triste es hablar en un verbo pasado cuando Dios es verbo presente. Cuando Moisés pregunta y me pregunten tu nombre, me digan quién me envió, ¿qué le digo? Éxodo dice que Dios le respondió, le vas a decir que yo soy, te he enviado.
Por eso el nombre hebreo de Dios, Yahweh, es verbo presente. Por eso el capítulo 1 de Juan, del Evangelio, dice y habla del verbo de Dios. Dice, y el verbo de Dios hizo carne y habitó. El verbo de Dios es presente. El verbo de Dios es presente. Todos los días de tu vida te relacionás con el verbo de Dios y siempre va a estar en presente. Por eso Jesús dice Hebreos que es el mismo, ayer, hoy, por siempre, porque siempre está presente, siempre. Y el verbo es una acción, el verbo es un comportamiento, el verbo genera un testimonio, genera un hecho, se registra algo que está pasando. Por lo tanto, la intimidad con Dios y el verbo de Dios que se hace presente ahí te está mostrando que algo está pasando, algo se está escribiendo, algo se está registrando. Por eso es importante estar en intimidad. La intimidad es inclinar el corazón. Tu propósito cuando cerrar la puerta es que vos sos un ser humano y está Dios a quien vas a orar. Tu propósito es ahora unirte a Dios. Tu propósito es lograr que el Espíritu se una con vos. Y que si había dos personas, ahora hay una solamente. Ahí donde llaman que está bajo la presencia, ahí donde llaman que está la gloria, ahí cuando llaman que la unción está ahí, porque uno humanamente desaparece en el sentido de que el egoísmo y las cosas de la carne quedan totalmente encriptadas, desaparecen. Y lo que empieza a fluir del corazón de ese humano que naturalmente tendría que ser egoísta y pensar para sí mismo las cosas, empieza a fluir de ese ser humano una voluntad revelada de Dios, empieza a fluir un interés por el reino, empieza a fluir principio de Dios de su corazón, empieza a comprometerse para poder cumplir principio de Dios que traigan la manifestación de su reino a su casa o a su vida o lo que sea, y empieza a fluir y ya empieza a hablar. Empieza a adorar a Dios y empieza a pronunciar palabras relacionadas a un interés en común con Dios. Es donde uno dice, me uní al Espíritu de Dios. Por eso estoy hablando y me estoy enfocando en estas cosas, porque el Espíritu de Dios me uní con Él y ahora estoy hablando cosas en común del reino. Y tranquilo que el reino se interesa también por muchas cosas de tu vida, de tu salud, de tu finanzas, de tu familia, se interesa. Lo importante es cuando vos hablas en el Espíritu y el Espíritu te hace hablar cosas y palabras y orar cosas que afecten todas esas áreas. Vos podés pedir como hombre limitado lo que te parece, lo que crees que tiene que pasar, pero cuando orás con el Espíritu te dice no solo lo que tendría que pasar, te dice lo que va a pasar. Y el hombre gana algo sumamente importante y enriquecedor que la verdad no tiene un precio para poder comprarse, que es paz en sus pensamientos. El hombre gana paz, el hombre gana shalom, porque el hombre dice, tengo una palabra que gobierna esta situación y eso te da paz. El hombre logra ganar lo que cualquiera buscaría y compraría con todo el dinero del mundo, paz. Porque se unió al Espíritu y el Espíritu le hizo pronunciar palabras. Y cuando vos estás pronunciando palabras por el Espíritu y estás hablando un lenguaje del Espíritu, tu mente se va renovando ese lenguaje y empieza a captar esa información y empieza a modelarse tu pensamiento, decir, sí, eso es posible, sí, así lo vamos a hacer, sí, vamos a actuar de esta manera, sí, vamos a ser constantes en esto. La intimidad. El caminar por fe no puede ser sostenido si no hay intimidad. Porque vos caminás en dirección. ¿Y quién te dio la dirección? ¿Quién te instruyó en la dirección? ¿Quién te instruyó en qué hacer para decir que estás caminando y vas seguro a tal lado? El caminar por fe, que es este nivel que estamos todavía, es sostenido por la intimidad. Hay uno dice, estoy caminando en fe. Si no es solo caminás al azar, pero si hay intimidad, estás caminando en fe. Lo que no ves todavía, pero ya sabes
que va a acontecer. Y vas. Muchas veces nosotros hemos ido a lugares donde no veía nada, pero ya me dijeron que iba a pasar y fui. Y fui. Yo no he ido a cumpleaños que no sé qué iba a pasar, pero yo sabía que era un cumpleaños. Sé que sabía que se iba a celebrar algo ahí. Y fui caminando sin ver, pero sabiendo. Y caminar por fe en la intimidad es ir a una dirección sin ver, pero sabiendo que va a pasar. Y esa paz para ir a un lugar que no estás viendo, pero sabes que va a pasar, se captura en la intimidad. Si ustedes supieran lo enriquecedor que es la herencia que tenemos en Cristo, siempre estarían abriendo ese tesoro. Siempre estarían levantando la tapa de ese tesoro. Si supieran lo enriquecedor que es la herencia en Cristo, siempre ese cofre estaría abierto y uno tomaría esa riqueza como la Biblia te manda. ¿Y dónde está ese cofre, pastor? Tiene el mapa, que cuando sale el arco iris persigo, están los duendes, me peleo con los duendes, le saco la olla de oro, que siempre uno decía que al final del arco iris estaban los duendes, ya que peleaba con los duendes y le sacabas el oro. Nosotros una vez con las bicis nos pusimos a perseguir el final del arco iris y nunca más llegamos. Nada, lo dejamos ahí. Los duendes con el oro, que se quede. Pero no se trata de una riqueza así. ¿Dónde está el cofre, el tesoro de la riqueza de Cristo? La Biblia dice, en el corazón. ¿Y en qué? ¿En el mío? No, en el de Dios. Pero si vos lográs conectar con el corazón de Dios, va a estar en el tuyo también. Acá no es un mapa de la búsqueda del tesoro. Porque Jesús dijo, donde esté tu tesoro estará ¿qué? Tu corazón. O sea que el tesoro está en el corazón. Y cuando Pablo ora y les instruye a los filipenses acerca de la ofrenda, Pablo les dice algo. Mi Dios les suplirá pues todo lo que les hagan falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. El cofre de Dios está en Cristo. Y Cristo está en el creyente. Significa que vos tendrías que ser alguien que yo le tengo que abrir la tapa y sacar una riqueza. Significa que vos, por ser creyente en Jesús y relacionarte con los principios de la intimidad, vos tenés que ser un cofre del tesoro de Dios y uno te abre la tapa y hay un tesoro y una riqueza del reino de Dios. Una o varias, según las que captures en la intimidad. Es interesante. Donde esté tu tesoro estará tu corazón. Por eso Proverbio 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es interesante porque acá escribí una frase. Los ojos del corazón ven de tal manera por causa de quién es nuestro Padre. La manera de ver de nuestro corazón tiene que ver por quién es nuestro Padre. Nuestro Padre me transmite una manera de ver las cosas. Y eso es muy notorio en la familia. Vos ves que los hijos ven la vida como los padres también la ven, como ellos, cuando los padres son sumamente, ¿cómo se dice?, catastróficos en todo. Los hijos son igual de dramáticos que ellos. Cuando los padres son personas liberales, libertinas, los hijos también son así. Cuando los padres son muy serios y los hijos también les toman la vida muy, muy seria. Cuando los padres son así muy, muy divertidos o muy así, muy relajados, los hijos también. Porque el corazón nuestro ve las cosas por quién es nuestro Padre. Y el caminar por fe necesita una relación con la paternidad. La paternidad transmite al caminar por fe algo llamado afirmar nuestra identidad. La paternidad es una necesidad en todo el ser humano. Vos vas a ver que si por alguna razón un hijo, una persona
tiene ausencia de un hombre, de un padre, vos le vas a ver que carece de seguridad. Carece de seguridad. Muchas veces carece de educación. A ver, las madres tienen un rol, las madres transmiten cosas, pero el padre, la figura de un varón, del padre, cuando está ausente, se nota a los hijos que le falta el padre. Por ahí porque murió, o por ahí porque trabaja muchísimo y está ausente, o los abandonó, o su mamá tuvo una vida libertina y nunca supo quién era el padre y se criaron así. Pero cuando los hijos carecen de una ausencia paternal, se nota en su identidad que es tan frágil, que son inseguros, que no se animan, que son rebeldes. Porque la figura paternal transmite, alimenta la identidad del hijo. La madre es más del lado de la consolación, de la contención, quizá la parte más sentimental, amorosa, que también el hijo la siente si no la tiene. Pero el padre es el que desarrolla el carácter. El padre es el que le hace levantar los ojos para ver la vida. El padre transmite, por eso cuando los hijos tienen ausencia de padre, vos lo vas a ver flojos en esa área, inseguros, rebeldes, peleadores. Lo vas a ver quizás machistas, lo vas a ver quizás con un carácter duro, un corazón encerrado, porque la ausencia del padre les hizo que le faltara eso. Pero cuando está el padre presente, las personas logran desarrollar esa identidad firme. El padre transmite muchas cosas. Y una de las cosas que el padre transmite es la manera de pensar que te define como persona. Porque el proverbio dice que la persona como piensa dentro de sí es así, lo afirma el proverbio. Afirma que la persona es por cómo piensa. Y el padre te transmite una manera de pensar que a vos te define como persona. Cuando la gente te observa sin ningún tipo de mala intención, con un filtro honesto, y te observa y te mira y te define, es porque así sos una persona que pensás de esa manera. Tus actos revelan tu manera de pensar, en qué sos flojo, en qué sos libertino, en qué sos recto, en qué sos justo, en qué no lo sos. Tus actos, entonces la gente dice, este es de tal manera, esta es de tal manera, y eso es tu manera de pensar. Tu manera de pensar define quién sos. Y siempre vas a ver al ser humano buscando una figura paternal. Siempre lo vas a ver. El alma del ser humano necesita esa figura paternal. Necesita a alguien que haga de padre, a alguien que vean como padre, y así les transmiten la mente. Porque hay hijos que los crían más los tíos y los padrinos que el propio padre, y tienen la manera de pensar de ellos. Y después el padre estuvo ausente y los quiere corregir de grande y se da cuenta que fue progenitor, pero no fue padre porque se perdió la educación. Pero la persona hereda la manera de pensar de a quien ve como un padre. Es inevitable. Vos podés decir, no, mi papá. Pero vos te das cuenta de que a alguien está viendo como padre porque esa es tu manera de pensar, la estás heredando y es inevitable. Vos tenés un acceso que a nadie más le das a esa persona que ves como un papá porque te modela, te educa y vos lo aceptás, vos lo tomás y empezás a repetir exactamente lo mismo. Por eso cuidado y prestá mucha atención a quién le das ese lugar. ¿Quién es? Espero que sea la gente correcta, sea la persona que Dios asignó para que sea un padre para tu vida. Y esta petición que leemos del proverbio de dame, hijo mío, tu corazón, lo podemos traducir así: consagra y confíame tu corazón, tu mente y tu alma. Disfruta de obedecer fielmente y sigue mi ejemplo. Se trata de lo siguiente: consagrar, porque el corazón significa todo lo interno del hombre, no es el órgano, no es
el corazón, el órgano, sino que es la parte espiritual del hombre, la mente, el corazón y el alma. Es lo que siente, sus emociones, su carácter, su manera de pensar. Todo eso involucra la palabra corazón. Y también incluyen los talentos y las habilidades que tenga, las facultades que tiene, dones, talentos y demás. Todo eso que Dios dice, conságramelo y confíamelo a mí. Y entonces vas a disfrutar de obedecerme con fidelidad y vas a seguir mi ejemplo. Y acá donde yo me detuve a meditar porque digo, comprendo que para hacer las cosas como a Dios le gustan, por ejemplo, orar, por ejemplo, ayunar, por ejemplo, adorar y alabar su nombre, por ejemplo, congregar, por ejemplo, llevar finanzas, por ejemplo, perdonar, por ejemplo, reconciliarte, por ejemplo, ser uno que abraza, por ejemplo, ser el que ama, por ejemplo, ser el que siembra, ser el que inicia, el que da el primer paso y demás. Tiene que ser alguien que disfruta eso porque ama a Dios, porque tiene corazón consagrado a Dios. La palabra consagrar es separarlo de lo demás, sacarlo del montón, separarlo, escogerlo. Por lo tanto, consagrar el corazón a Dios es sacar tu corazón de los demás corazones que son de una manera. Es romper el molde, sacarlo de ahí, de lo que todo el mundo hace, y ponerlo en las manos de Dios. Automáticamente ahí, tu corazón va a mirar a Dios como un padre. E inevitablemente tu vida va a ser modelada por el ejemplo de Dios. Y vos te vas a dar cuenta porque hay un disfrutar, encontrarás un placer en hacerlo así. No te va a agradar hacerlo a la manera de la carne, te va a chocar. Te va a agradar hacerlo a la manera de Dios. Ser el que va y pide perdón. Ser el que va y abraza. Ser el que va y siembra. Ser el que va y ora. Ser el que va y ayuna. Ser el que va y adora y alaba el nombre de Dios. Ser el que va y comparte de Dios. Cuando uno actúa así, es porque encuentra placer en vivir así. Y eso es porque él o ella consagró su corazón, lo sacó del montón y lo puso en las manos de Dios. Y Dios le dice, ahora vas a disfrutar hacerlo así. Y vas a seguir mi ejemplo. Pero, ¿cómo empieza el versículo? Hijo mío. No está hablándole de Dios acá a cualquiera, ni está hablando, generalizando a nadie. Está hablándole específicamente a un hijo. Porque sabe Dios que es un hijo. Pero este hijo estaba teniendo un conflicto. Estaba desconectando su corazón de Dios, el Padre. Por eso hace la petición, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La palabra hijo en el hebreo en este texto significa continuador. Alguien que va a continuar. Alguien que va a continuar la paternidad que tiene. Este hijo heredero necesitaba conectar su corazón a su progenitor para efectivamente lograr vivir la herencia que tenía prometida. Qué interesante que vemos creyentes en la iglesia que saben las promesas que Dios tiene escritas en el testamento que tenemos. Que saben que tiene la herencia de la sanidad, de la liberación, de la prosperidad, del gozo, la paz, del perdón, un montón de cosas. Y no lo viven. Y no lo atrapan. Y no lo tienen en sus vidas y no lo experimentan. Y es por causa de esto. Están desconectados de su corazón. Por eso no pueden vivir la herencia prometida. Pero cuando se conecta, la herencia fluye porque es un derecho legal. Es legal que fluya. No sé si me entienden. Es legal. La que vino a pedir pan fue la extranjera. Jesús le dijo, el pan es para los hijos. Los hijos no lo estaban pidiendo, pero era legal que sea para los hijos. Hay cosas que cuando vos estás conectado a Dios, hay cosas que fluyen por legalidad. ¿Por qué fluyen? Por legalidad, pero cuando sos un ignorante de estos principios,
Cuando tu corazón está desconectado con Dios y te relacionas con Dios como si fueras un extranjero de su reino. Caes en tener que suplicar de esa manera una migaja. Ella tuvo que apelar a ese suplicar que demostró fe para Jesús. Pero porque Jesús le dijo claramente, no soy Israel y yo vine ahora para Israel, vine. Y el pan es para los hijos. Ahora ese texto tiene sentido para nosotros porque nos ha hecho Dios hijos de Él. Por lo tanto es un derecho legal. Cuando vos te mueves bajo principio del reino, estás moviéndote bajo principio de testamento. Y el testamento hace legal que le den a los hijos. Los hijos no tienen que pedir la herencia. Al estar incluidos en la herencia, el gobierno tiene que darles. Ellos no tienen que suplicar, tienen que darles por ser herederos. Se les tienen que otorgar sin ningún tipo de restricción. Pero cuando no hay intimidad, ignorás quién es tu padre. Ignorás absolutamente su trato, su manera. Por eso vos caes en la postura de comportarte como un extranjero. Comportarte como alguien ajeno al reino. Y te frustrás. Y te cansás. Y te enojás. Y te amargás. Y desistís. Es inevitable que encuentres consuelo en la carne. Diga, lo voy a hacer así porque a mí me funciona así. Y vos decís, pareciera que tengo las puertas cerradas del cielo. Pareciera que tengo que esperar que caiga algo que los hijos desperdician para yo tener un poco de esperanza. Cuando la idea de Dios es que estés legalmente en la mesa, comiendo legalmente el pan que te corresponde por Él, por ser tu Padre. Por eso cuando veo que la gente se molesta cuando oyen a un ministro o a un creyente orar como un hijo, que saben que es legal, es un derecho que el Padre le dé, y se enojan, dicen, ¿cómo le vas a hablar a Dios de esa manera? Vos que sos simple barro en las manos del alfarero y tenés que suplicarle y tenés que como dar pena, arrastrarte por el piso cual gusano. Dios, pero si no es la mentalidad de Dios como un padre. Dios me llamó a ser hijo, no a ser un extranjero que tengo que pedirle un favor. Hay un derecho legal que fluye con paternidad. Hay un derecho legal. Los que son padres saben bien, el hijo no tiene que arrastrarse por el piso para que él le dé algo, para que le dé un serenito de la heladera. No tiene que arrastrarse y arrancarse la ropa y tirarse al barro. Y hasta a veces ni a los padres le dicen, abren la heladera porque saben que le corresponde por ser hijo. Abre la heladera y soy serenito para mí, soy el hijo. ¿Cuántos de ustedes piden permiso para ir a la heladera de su casa? Hay que ordenarte que la cierres en el nombre de Jesús. Está comiéndote todo y para los demás también. Pero vos abrís el cajón. Siempre los padres o en una casa siempre hay un cajón de golosina. O un armario o algo. Bueno, no te veo pidiendo permiso. Te veo sabiendo dónde está. Viendo que tenés hambre de algo dulce. Y lo abrís y lo comés. Algunos rápidamente tienen la evidencia. Pero no veo a alguien arrastrándose o sufriendo para que fluya algo así. Porque es un derecho legal. Y Jesús dijo claramente, ustedes siendo malos, siendo padres y son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Tu papá y tu mamá con errores y defectos te saben dar buenas cosas. Dice Jesús, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a quien lo pide? Dice en un evangelio. En el otro dice, ¿cuánto más el Padre no dará buenas cosas al que se las pida? Pedir es una cosa. Arrastrarse como un extranjero es otra cosa. ¿Entendés que la intimidad te entiende que hay cosas que del Padre fluyen por derecho porque sos hijo? Te fluyen por derecho. Te fluyen. La prosperidad te fluye como derecho. Por eso el hijo, como sabe que la prosperidad es un derecho, no mira esto con ojos
cruzado. No mira esto con amargura ni con enojo. Sabe que es un derecho. Sabe que es un derecho. El día que vos hagas los principios de Dios, obedeciendo porque sabés que es un derecho, vas a conocer la fuerza que hay en ello, vas a ver el respaldo que hay en ello. Por eso Dios necesita tu corazón para que lo entendas, para que camines con fe, entendiendo bien. Este heredero necesitaba conectar el corazón con su progenitor para poder vivir efectivamente la herencia que tenía prometida. Esta herencia, la que habla acá, es una herencia incorruptible, es una herencia que le daba carácter, manera de pensar y corazón correcto. Por eso solo es una herencia placentera para aquel quien ama al Padre. Porque para caminar en fe de manera efectiva, se necesita un corazón modelado por el Padre y que lo ame de verdad. Yo pregunto, ¿vos vas a ser una a quien Dios le pueda decir, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos? A todos nos encanta la herencia material. Pero ¿cuánto nos dura? ¿Cuánto nos dura? Todo lo material está destinado a envejecer. Lo que hoy fue una remera de última moda, dentro de unos meses el trapo con el que limpian el piso. El buzo que tanto te gustó, después pasa a ser lo que pone en la cama del perro para que no tenga frío. Las medias que te hiciste comprar son las que después el dedo se sale. Las zapatillas, última moda y tal, después son las que se despegan, las que se rompen, las que se usan para trabajar o jugar a la pelota o se tiran a la calle. Todo lo material, por más hermoso y glamour que tenga, están destinados a envejecer por cuestión del tiempo. Pero la herencia de Dios es incorruptible, el tiempo no la deteriora. Lo que puede hacer el tiempo es que uno con esa herencia sea más enriquecedora. Y esta herencia de Dios es carácter, manera de pensar y corazón correcto. Que eso te lo transmite un padre. Por eso también es tan malo cuando la gente solamente busca consejo pastoral para solucionar problemas, pero no para aprender a vivir la vida. Solamente van a pedir, tengo 7 demonios en casa, a ver si me lo saca. Tengo problemas con tal, podemos hacerlo, ¿sí? Pero yo veo cuál es el desequilibrio en esas cosas. ¿Qué es mejor? ¿Que vayas a buscar consejería porque tus hijos están en rebeldía? ¿O antes que eso pase, haber tenido comunión con tus pastores para enseñarte a ser un buen padre o una buena madre y evitar la rebeldía? ¿Qué era mejor? ¿Ir a buscar un consejo cuando ya está el problema? ¿O ir a educarse para saber cómo vivir eso? ¿Y por qué el 99% de las entrevistas pastorales solamente se trata de evitar, de solucionar problemas? Problemas que vienen porque no aprenden cómo vivir lo que tienen a cargo. Porque no buscan cómo ser padre o madre según la Biblia, porque no buscan cómo ser hijo o hija según la Biblia, porque no buscan consejo de noviazgo en la Biblia, porque no buscan consejo matrimonial en la Biblia. Entonces hay problemas por no buscarlo en la Biblia. Porque erróneamente en la carne dicen yo sé, y vos no sabes nada. Nada, ¿sabes? Porque para saber algo, te comunico, tenés que sentarte a aprender. Y cada vez que vos digas, yo sé, te voy a preguntar, ¿en dónde te sentaste a aprender? Porque el que aprende mostró humildad de sentarse. Cuando la gente te diga como yo sé, y vos lo ves con el cogote parado, le diga, vos no sabes nada, vos sos un ignorante total.
Porque para decirme que aprendiste, tenés que haberte sentado a aprender. Hay mucha gente que está en la iglesia y como no se sienta a aprender, no se puede levantar a enseñar. Y cuando digo levantarse a enseñar, no es que se suban al púlpito. Estoy hablando, se pueden levantar a dar ejemplo de eso. Vean cuán enriquecedora es Dios y generosa es su herencia, que te sentás sin saberlo, sin tenerlo, pero por fe, por tener tu corazón en Él, te levantás sabiendo y teniendo eso para hacerlo. Más generoso que eso, ¿quién? Te sentaste siendo un ignorante, sin tener eso. Pero un corazón conectado a la intimidad hizo que después de sentarte, al ponerte de pie, seas alguien que lo tiene y que lo sabe hacer. Y eso te prospera en la vida. ¿Cuál fue el éxito de Josué? Medita en el libro, medítalo y hazlo, y todo te va a salir bien. Josué se sentaba como un ignorante. Sé que la palabra es fuerte, pero ignorante significa alguien que no sabe, alguien que no comprende, alguien que no tiene conocimiento. Se sentaba como un ignorante, pero meditaba y se levantaba como alguien que ahora entendía y tenía para hacerlo. Te respaldó la promesa y todo te saldrá bien. Y cuando no lo hizo, le salió mal y también está escrito. Cuando no consultó, también le salió mal y está escrito. Hizo pacto con los babonitas, fue engañado por no consultar a Dios y así también está escrito. Y otra cosa, fue eficaz porque consultó a Dios. Tenemos el ejemplo claro, por no entrar en más ejemplos. El verbo de Dios es presente. No es ya le pregunté la otra vez. Yo le pregunto siempre. Consulto siempre. Lo que más deseo es que usted tenga en su mente revelado en su corazón y en su entendimiento que al estar conectado con Dios como un Padre, hay un derecho legal que fluye. Y como es derecho, te es dado. Te es dado. No es relacionarte con Dios como un extranjero, como un desconocido que tenés que convencerlo. Es decir, Padre, necesito que fluya esta promesa. Y tiene que fluir. No estoy diciendo instantáneo, estoy diciendo que fluya. Porque Dios, cosas que Dios te va a hablar a vos para que vos te muevas en fe. Pero lo importante es que vos sepas que fluye, que se te respalda en eso. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso tal conocimiento? David es que dijo, es tan grande el conocimiento, Señor, que no se puede enumerar. Tu conocimiento es tan grande, tan admirable. Lo único que él pudo decir, y es algo que a mí amo esa frase, él dice, despierto y aún estoy contigo. Es tan grande este conocimiento que aún dormido estás conmigo y aún cuando me despierto estás conmigo todavía. Es un derecho que fluye. Uno sale a la calle conmigo y dice, Señor, por favor te pido que me cuides, por favor. Es un derecho que te va a cuidar. Dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen a Dios y los defiende. Ahora el problema está si vos andás chueco en esos principios y no tenés respeto por Dios. Y es obvio que vas a tener miedo de salir a la calle. Si te sentís desprotegido, ni orás, ni consultás, ni adorás su nombre, te sentís desprotegido en la calle. Sos alguien de intimidad, sabés que el ángel de Dios está con vos. Caminar por fe se sustenta con la intimidad. Sin intimidad no hay dirección del reino. Padre, yo pido que los que están viendo abracen la intimidad, sean abrazados por ese principio que nace de Jesús. Y lo que empiecen a oír en las peticiones que tienen sean direcciones proféticas que oyen de Dios y que les garantiza el respaldo y un derecho legal que fluye en sus promesas. Irán, lo lograrán y volverán en victoria. Las cosas darán un vuelco en este mes, lo natural tendrá una alteración y se pondrá de cabeza y lo sobrenatural de Dios va a actuar.
El Señor busca quién sea el que se humilla el corazón, quién es el que se sienta a aprender de Él y se pone de pie teniendo una palabra, una directiva que garantiza la prosperidad en eso. Oro que seas uno o seas una del otro lado. Dios te bendiga.